Lo descartaron en 5 minutos por ignorante. Lo contrataron en 10 por salvar al jefe. El sol de agosto caía implacable sobre la Ciudad de México cuando Miguel Ángel Herrera llegó a las instalaciones de Transportes del Valle, una de las empresas de logística más grandes del país. A sus 38 años, llevaba 20 trabajando con motores, pero los últimos 6 meses habían sido los más difíciles de su vida profesional. El taller donde había sido jefe de mecánicos durante 12 años cerró sus puertas debido a la quiebra del dueño, y desde entonces Miguel había enviado más de 40 solicitudes de empleo sin obtener ni una sola respuesta positiva hasta hoy. La llamada había llegado la tarde anterior. Una voz femenina le informó que había una vacante para mecánico en Transportes del Valle y que debía presentarse a las 9 de la mañana con su currículum. Miguel apenas había dormido de la emoción. Se levantó a las 5, se duchó con agua fría para ahorrar gas, se afeitó cuidadosamente y se puso su única camisa de vestir, planchada la noche anterior con el cuidado de quien sabe que una oportunidad así no llega todos los días. Sus manos, ásperas y manchadas de grasa que ningún jabón podía quitar completamente, contaban la historia de 2 décadas dedicadas a entender cada componente, cada sistema, cada secreto que los motores guardan bajo el cofre. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Miguel llegó 15 minutos antes de la hora acordada, como le había enseñado su padre, un viejo mecánico que solía decir que la puntualidad era el primer diagnóstico que un hombre daba de sí mismo. Las instalaciones de Transportes del Valle eran impresionantes, un complejo industrial en la zona de Vallejo que ocupaba casi 2 manzanas completas. Tractocamiones con el logotipo de la empresa entraban y salían constantemente, y desde la calle podía verse el enorme taller mecánico con al menos 20 elevadores hidráulicos. Era justo el tipo de lugar donde Miguel sabía que podría desarrollar todo su potencial. En la recepción, una mujer joven lo atendió con profesionalidad. Le pidió que esperara en una sala pequeña donde ya había otros 3 candidatos. Miguel los observó discretamente. Los 3 parecían más jóvenes que él, vestían ropa más moderna y llevaban portafolios que probablemente contenían certificaciones de escuelas técnicas recientes. Uno de ellos hojeaba un manual sobre motores diésel de última generación. Miguel sintió una punzada de inseguridad. Él no tenía diplomas elegantes de instituciones reconocidas. Su educación había sido en talleres reales, con las manos dentro de motores reales, solucionando problemas reales. Pero en el papel eso valía menos que un certificado impreso. A las 9 en punto, un hombre de unos 50 años, robusto y con el ceño permanentemente fruncido, salió de una oficina. Su camisa de trabajo llevaba bordado el nombre Ricardo Solís y el título de gerente de mantenimiento. Su mirada recorrió a los 4 candidatos con la frialdad de quien ha entrevistado a cientos de personas y ya sabe en segundos quién vale la pena y quién no. Ustedes, señaló a los 3 candidatos más jóvenes. Pasen a mi oficina. Miguel se quedó sentado, confundido. ¿Y yo?, preguntó poniéndose de pie. Ricardo lo miró de arriba a abajo, deteniéndose en sus manos manchadas de grasa y en su camisa que, aunque limpia y planchada, evidentemente había visto mejores días. Su nombre, dijo el gerente con un tono que dejaba claro que era pura formalidad. Miguel Ángel Herrera, señor. 20 años de experiencia en mecánica automotriz y diésel, especializado en sistemas de inyección electrónica, transmisiones automáticas y diagnóstico de fallas complejas. Ricardo suspiró. Mire, Herrera, voy a ser honesto con usted para no hacerle perder el tiempo. Aquí necesitamos mecánicos con certificaciones actualizadas. El mundo cambió, la tecnología avanzó. Ya no basta con saber destornillar y apretar tuercas. Nuestros tractocamiones tienen sistemas computarizados que requieren conocimientos especializados. Miguel sintió que la sangre le subía a la cara, pero mantuvo la compostura. Señor Solís, entiendo perfectamente los sistemas computarizados. He trabajado con módulos de control electrónico, sistemas ABS, sensores de presión de riel común, en inyección diésel, diagnóstico con escáner OBD2, y Ricardo levantó la mano interrumpiéndolo. Papel, Herrera. Necesito ver papel que respalde lo que me dice. Certificaciones, diplomas, cursos. No puedo contratar a alguien solo
porque dice que sabe. ¿Usted tiene algún certificado que avale su experiencia? Miguel bajó la mirada a su currículum, impreso en papel simple, donde listaba cada uno de los lugares donde había trabajado, cada tipo de motor que dominaba, cada sistema que podía reparar. Pero Ricardo tenía razón. No había un solo certificado de alguna institución reconocida. Su educación había sido empírica, de maestro a aprendiz, de problema real a solución real. Mis referencias de trabajo están ahí, señor. 12 años como jefe de mecánicos en taller central. Puedo darle los números de mis antiguos jefes y clientes, que Ricardo volvió a interrumpirlo. Mire, se lo voy a decir más claro. Usted es de la vieja escuela. Aquí necesitamos gente nueva, con conocimientos actualizados y certificados que respalden esos conocimientos. Lo siento, pero no es lo que buscamos. Los otros 3 candidatos observaban la escena con una mezcla de incomodidad y alivio. Ricardo ya había tomado su decisión en menos de 5 minutos. Ustedes 3, pasen, ordenó a los otros candidatos, señalando hacia su oficina. Herrera, gracias por venir. Puede retirarse. Miguel se quedó de pie en la sala de espera, sosteniendo su currículum en manos temblorosas. 20 años de experiencia descartados en 5 minutos, porque no tenía un papel que dijera lo que sus manos ya sabían hacer. La humillación era amarga, pero lo que más dolía era la injusticia. Sabía, con la certeza que da la experiencia real, que podía resolver problemas que esos muchachos con sus certificados nuevos jamás habían enfrentado. Pero en este mundo moderno, el conocimiento sin diploma valía menos que la ignorancia certificada. Salió de la oficina con pasos lentos, sintiendo el peso de la derrota en cada músculo. Cruzó el estacionamiento de visitantes con la mirada en el suelo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo iba a pagar la renta de este mes? ¿Cómo le iba a explicar a su esposa Elena que otra puerta se había cerrado? ¿Cuánto tiempo más podría sostener a su familia vendiendo refacciones usadas y haciendo trabajos esporádicos en la calle? Estaba llegando a la salida cuando escuchó el sonido inconfundible de un motor diésel luchando por encender. El ruido venía del estacionamiento ejecutivo, donde había varios vehículos de lujo. Miguel se detuvo instintivamente. Su oído, entrenado por años de diagnosticar problemas solo por el sonido, identificó inmediatamente el patrón. El motor de arranque giraba normalmente, lo que significaba que la batería estaba bien y el sistema de arranque funcionaba. Pero el motor no lograba encender, y el patrón de los cilindros intentando comprimir indicaba que algo estaba fallando en el sistema de combustible o en la sincronización de inyección. Miguel caminó hacia el origen del sonido casi por instinto. Un hombre de unos 60 años, con canas distinguidas y un traje que fácilmente costaba lo que Miguel ganaba en un mes, estaba dentro de una camioneta Ram 3500 de último modelo, girando la llave una y otra vez con frustración creciente. Era evidente que no era un mecánico, era alguien acostumbrado a que los problemas se resolvieran con una llamada telefónica, no con conocimiento técnico. Disculpe, señor, dijo Miguel acercándose con cautela. El hombre levantó la vista, claramente molesto por la interrupción. ¿Qué quiere? Soy mecánico. Escuché el motor y creo que puedo ayudarlo a identificar el problema. El hombre lo miró con escepticismo. Ya llamé a la grúa. Van a llevar la camioneta al concesionario. Miguel asintió. Por supuesto, señor. Pero si me permite, puedo al menos darle un diagnóstico preliminar. Eso podría ahorrarle tiempo cuando llegue al concesionario. El hombre dudó. Luego miró su reloj con impaciencia. Está bien, pero rápido. Tengo una junta importante en 30 minutos. Miguel pidió permiso para abrir el cofre y el hombre aceptó con un gesto de resignación. Cuando el cofre se levantó, Miguel se encontró frente a un motor diésel de 6 cilindros en línea de última generación, un Cummins con sistema de inyección de riel común de alta presión. Era tecnología reciente, el tipo de sistema que Ricardo Solís pensaba que Miguel no conocía. Pero Miguel había trabajado con ese mismo motor apenas 4 meses atrás, en un caso particularmente difícil que ningún otro mecánico había podido resolver. ¿Puedo hacer algunas pruebas básicas?, preguntó Miguel. El hombre asintió, ahora con algo de curiosidad en su expresión. Había algo en la forma en que Miguel observaba el motor, con la confianza de quien reconoce a un viejo amigo, que le inspiró cierta esperanza. Miguel comenzó su diagnóstico metódicamente.
Primero verificó lo obvio: conexiones de batería, fusibles, sensores visualmente dañados. Todo parecía estar en orden. Luego giró la llave en posición de contacto sin arrancar y escuchó atentamente. El sistema de precalentamiento de bujías se activaba normalmente. La bomba eléctrica de combustible hacía su ciclo de presurización. Señor, ¿este problema empezó de repente o fue gradual?, preguntó Miguel. De repente, respondió el hombre. Ayer funcionaba perfectamente. Hoy en la mañana arrancó bien. Vine a la oficina y ahora no quiere encender. ¿Pasó por algún bache fuerte o camino en mal estado? El hombre frunció el ceño pensando. Ahora que lo menciona, sí. Ayer saliendo de aquí hay una obra en la calle. Pasé por un bache bastante profundo. Miguel asintió, su mente ya formando una hipótesis. Se agachó y observó la parte inferior del motor con una linterna que siempre cargaba en su mochila, un hábito de mecánico que nunca abandonaba. Después de un minuto de inspección cuidadosa, encontró lo que buscaba. Ahí está el problema, dijo Miguel incorporándose. ¿Qué encontró?, preguntó el hombre, ahora genuinamente interesado. El sensor de posición del árbol de levas se desconectó parcialmente, probablemente por la vibración del bache. Es un conector que en este modelo en particular tiene un problema de diseño. El clip de seguridad es muy débil. He visto este problema antes. El sensor sigue conectado eléctricamente, por eso no enciende ninguna luz de advertencia en el tablero, pero está lo suficientemente suelto como para enviar señales erróneas a la computadora del motor. Sin la señal correcta de posición del árbol de levas, la computadora no puede sincronizar la inyección de combustible con la compresión de los cilindros. El hombre lo observaba con sorpresa creciente. ¿Puede arreglarlo? Es simple, respondió Miguel. Solo necesito reconectar el sensor correctamente y asegurarme de que el clip quede bien firme. El problema es que está en un lugar de difícil acceso. Hay que quitar el cover del motor y mover algunas mangueras, pero puedo hacerlo en unos 15 minutos si me presta algunas herramientas básicas. ¿Dónde aprendió eso?, preguntó el hombre, su escepticismo transformándose en respeto. ¿Lo del sensor específico de este modelo? Miguel sonrió ligeramente. Hace 4 meses, una flotilla de camionetas Ram llegó a mi antiguo taller con ese mismo problema. Trabajé 2 días completos investigando hasta que descubrí el defecto del clip. Después de eso, desarrollé un procedimiento para reforzar la conexión usando un pequeño seguro adicional. Desde entonces he reparado 5 camionetas con el mismo problema. El hombre sacó su teléfono y marcó un número. Javier, soy yo. Tráeme tu caja de herramientas al estacionamiento ejecutivo. Sí, ahora. Mientras esperaban, el hombre extendió su mano. Arturo Mendoza, dijo, soy el dueño de Transportes del Valle. Miguel sintió que el estómago se le volcaba. El hombre que estaba ayudando no era un ejecutivo cualquiera. Era el dueño de toda la empresa. Mucho gusto, don Arturo. Miguel Ángel Herrera. ¿Herrera?, repitió Arturo con curiosidad. ¿No estaba usted aquí hace unos minutos para una entrevista de trabajo? Sí, señor, para la vacante de mecánico. ¿Y qué pasó?, preguntó Arturo, aunque por el tono ya imaginaba la respuesta. Me rechazaron en 5 minutos. El gerente de mantenimiento dijo que necesitaban gente con certificaciones y que yo era de la vieja escuela. Arturo frunció el ceño, pero no dijo nada. En ese momento llegó un mecánico joven con una caja de herramientas profesional. Déjela ahí, Javier, ordenó Arturo. Miguel se puso manos a la obra. Trabajaba con movimientos precisos y seguros, cada acción calculada y eficiente. Removió el cover decorativo del motor, identificó las mangueras que necesitaba mover temporalmente, localizó el sensor de posición del árbol de levas en su ubicación compleja entre el múltiple de admisión y el bloque del motor. Sus manos, esas mismas manos manchadas que Ricardo había mirado con desprecio, se movían con la destreza de un cirujano. Arturo observaba fascinado. No era común ver a alguien trabajar con tanta confianza en un motor que la mayoría de los mecánicos consideraban intimidante por su complejidad electrónica. Mientras trabajaba, Miguel explicaba cada paso en voz alta, no porque Arturo lo hubiera pedido, sino porque era su naturaleza enseñar mientras hacía. Aquí está el sensor, dijo Miguel, señalando un pequeño componente. El conector está puesto, pero el clip de seguridad no hizo clic completo. Es un problema común en este modelo porque el clip es de plástico débil y la ubicación dificulta sentir si quedó bien puesto. Voy a asegurarlo con un alambre de seguridad adicional. Es una técnica que desarrollé. No afecta la función
conexión eléctrica, pero evita que se vuelva a desconectar. En exactamente 14 minutos, Miguel había completado la reparación. Listo, don Arturo. Puede intentar arrancar. Arturo subió a la camioneta y giró la llave. El motor arrancó instantáneamente, ronroneando con la suavidad característica de un diésel bien ajustado. Arturo salió del vehículo con una sonrisa de satisfacción. Excelente trabajo, Herrera. ¿Cuánto le debo? Miguel negó con la cabeza. Nada, señor. Solo fue reconectar un sensor. Fueron 15 minutos. Arturo sacó su cartera de todas formas y extrajo varios billetes. Insisto, un trabajo profesional merece pago profesional. Miguel aceptó los billetes con gratitud. Eran 500 pesos, más de lo que hubiera cobrado por ese trabajo. Gracias, don Arturo. Arturo guardó su cartera y miró a Miguel directamente a los ojos. Dígame algo, Herrera. ¿Por qué un mecánico con su nivel de conocimiento está buscando trabajo? ¿Qué pasó con su empleo anterior? Miguel le contó resumidamente la historia. El taller donde había sido jefe de mecánicos durante 12 años cerró cuando el dueño quebró. Desde entonces había buscado trabajo en docenas de lugares, pero siempre se encontraba con el mismo problema. Pedían certificaciones que él no tenía. Su educación había sido práctica, aprendiendo de maestros mecánicos de la vieja escuela, resolviendo problemas reales en motores reales. Podía diagnosticar y reparar casi cualquier sistema automotriz o diésel, pero en papel solo aparecía experiencia laboral sin los diplomas que el mundo moderno exigía. ¿Sabe qué es lo que más me molesta de esta situación?, dijo Arturo cuando Miguel terminó de hablar. Hace 10 minutos, mi gerente de mantenimiento entrevistó a 3 muchachos con certificados bonitos y probablemente ninguno de ellos hubiera identificado este problema. Usted, a quien rechazó en 5 minutos, lo resolvió en 10. Miguel no supo qué responder. Arturo continuó ahora con un tono más firme. Herrera, ¿qué estaría haciendo ahorita si yo no hubiera tenido este problema con mi camioneta? Estaría yendo a casa a decirle a mi esposa que otra puerta se cerró, respondió Miguel con honestidad. Y mañana, seguir buscando, ir a otros talleres, ofrecer mi trabajo, tal vez conseguir alguna chamba de medio tiempo. Arturo asintió pensativamente. ¿Le importa esperar aquí unos minutos? Tengo que hacer una llamada. Miguel esperó en el estacionamiento sin saber qué pensar. Arturo entró al edificio y regresó 5 minutos después, acompañado de Ricardo Solís, quien se veía confundido y un poco nervioso. Ricardo, dijo Arturo con voz tranquila, pero con un filo que indicaba que no estaba contento. ¿Recuerda al señor Herrera? Ricardo miró a Miguel y palideció ligeramente. Sí, señor Mendoza, vino a la entrevista hace rato. Dígame exactamente por qué lo rechazó. Ricardo aclaró su garganta. No tiene certificaciones actualizadas, señor. Necesitamos mecánicos con documentación que respalde sus conocimientos para cumplir con los estándares de la empresa. Entiendo, dijo Arturo. Ahora escuche esto. Hace 15 minutos mi RAM dejó de funcionar. Llamé una grúa para llevarla al concesionario. El señor Herrera, a quien usted rechazó por no tener papeles, diagnosticó el problema en 3 minutos y lo reparó en 15. Identificó una falla específica en el sensor de posición del árbol de levas, un problema que según él es común en este modelo, pero difícil de diagnosticar. Lo arregló con una técnica que él mismo desarrolló. Alguno de sus 3 candidatos certificados hubiera podido hacer eso. Ricardo no supo qué responder. Los 3 muchachos que están en su oficina, continuó Arturo, probablemente tienen diplomas muy bonitos de escuelas técnicas. Pero dígame con honestidad, ¿cuántos motores reales han reparado? ¿Cuántos problemas complejos han resuelto sin un manual de procedimientos enfrente? Ricardo bajó la mirada. Entiendo su punto, señor Mendoza. Arturo se volvió hacia Miguel. Herrera, tengo una propuesta para usted. No voy a ofrecerle el puesto de mecánico raso que vino a buscar. Eso sería desperdiciar su talento. Quiero que sea mi supervisor de diagnóstico especializado. Va a ser la persona a la que mis mecánicos acuden cuando tienen un problema que no pueden resolver. Va a desarrollar procedimientos para las fallas más comunes de nuestra flotilla y va a entrenar a mi equipo para que aprendan a diagnosticar como usted lo hace. El sueldo es de 16,000 pesos mensuales más prestaciones completas. ¿Le interesa? Miguel sintió que las piernas le temblaban. 16,000 pesos era más del doble de lo que ganaba en su antiguo trabajo. Don Arturo, yo no tengo certificados que respalden ese puesto. Arturo sonrió. Herrera, en
En 15 minutos usted me dio la mejor certificación que existe. Demostró que sabe lo que hace. Los papeles los podemos conseguir después. Vamos a inscribirlo en cursos de certificación. La empresa los pagará. Pero mientras tanto, necesito su conocimiento real trabajando para mí, no guardado en su casa porque alguien le pidió un papel. ¿Acepta o no? Sí, señor, respondió Miguel, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. Acepto. Excelente. Ricardo, encárguese de todo el papeleo. El señor Herrera empieza el lunes. Y sobre esos 3 candidatos que están esperando en su oficina, contrátelos si de verdad son buenos. Pero quiero que trabajen bajo la supervisión del señor Herrera, que aprendan de alguien que no solo sabe la teoría, sino que entiende cómo funcionan realmente los motores. Sí, señor Mendoza, respondió Ricardo. Será un honor tener al señor Herrera en el equipo. Arturo le dio la mano a Miguel. Nos vemos el lunes a las 7 de la mañana, Herrera. Venga preparado porque tengo una flotilla de 100 tractocamiones que necesitan su expertise. Miguel salió de Transportes del Valle caminando en las nubes. En su bolsillo llevaba 500 pesos por una reparación de 15 minutos. En su mente llevaba la certeza de un nuevo empleo que empezaría el lunes. Pero en su corazón llevaba algo más valioso, la confirmación de que su conocimiento, ganado con años de trabajo honesto y dedicado, valía más que cualquier certificado. 20 años de experiencia que habían sido descartados en 5 minutos acababan de ser reconocidos y valorados en 10. El siguiente lunes, Miguel llegó a Transportes del Valle a las 6:30 de la mañana, media hora antes de lo que Arturo le había indicado. Llevaba puesta su ropa de trabajo nueva que Elena había comprado el sábado con parte del adelanto de sueldo que sorpresivamente Arturo había enviado a su casa el viernes por la tarde, 2,000 pesos para que se equipara adecuadamente. Las instalaciones lucían diferentes a como las había visto el jueves. Ahora no estaba ahí como un candidato rechazado, sino como el nuevo supervisor de diagnóstico especializado. Ricardo Solís lo estaba esperando en la entrada del taller. Para sorpresa de Miguel, el gerente le extendió la mano con una sonrisa que parecía genuina. Bienvenido a bordo, Herrera. Tengo que admitir que el jueves cometí un error de juicio. Don Arturo me dio una lección importante sobre la diferencia entre conocimiento certificado y conocimiento real. Miguel le estrechó la mano. Todos cometemos errores, señor Solís. Lo importante es aprender de ellos. Ricardo asintió. Déjeme mostrarle su área de trabajo y presentarlo con el equipo. El taller de Transportes del Valle era impresionante. 20 posiciones de trabajo con elevadores hidráulicos de alta capacidad, cada una equipada con herramientas profesionales de última generación. Había un área específica para diagnóstico electrónico con computadoras y escáneres profesionales de varias marcas. Una sección completa dedicada a trabajos de motor con grúas hidráulicas para extracción. Y en la parte trasera, una bodega enorme de refacciones perfectamente organizada. Aquí trabajamos 2 turnos, explicó Ricardo mientras caminaban. Turnos de 7 de la mañana a 4 de la tarde y de 4 de la tarde a 11 de la noche. Tenemos 24 mecánicos en total, 12 por turno, más 3 ayudantes generales y 2 encargados de refacciones. Su oficina está allá, señaló hacia una pequeña construcción de cristal dentro del mismo taller. Tiene computadora con acceso a todos los manuales de servicio, línea telefónica directa y vista a todo el taller. Ricardo abrió la puerta de la oficina. Era un espacio modesto pero funcional. Un escritorio con computadora, archiveros, un pequeño pizarrón blanco en la pared y una ventana que efectivamente daba vista panorámica a todo el taller. En el escritorio había una carpeta gruesa y una taza con el logotipo de la empresa. En la carpeta está toda la información sobre nuestra flotilla, continuó Ricardo. 100 tractocamiones de diferentes marcas y modelos, 50 camiones de carga mediana, 20 camionetas de reparto ligero. También damos servicio a los vehículos personales de los ejecutivos. Los problemas más comunes ya están documentados, pero don Arturo quiere que usted desarrolle nuevos procedimientos de diagnóstico y capacite al equipo. Miguel abrió la carpeta y comenzó a revisar. La información estaba bien organizada. Listas de vehículos con especificaciones, historial de fallas comunes, proveedores de refacciones, procedimientos actuales de mantenimiento. Era exactamente el tipo de información que necesitaba para empezar a hacer su trabajo. ¿Cuándo
¿Cuándo quiere que conozca al equipo?, preguntó Miguel. Ahora mismo. La reunión matinal está por empezar. Ricardo lo guió hacia una pequeña sala de juntas dentro del taller. Los 12 mecánicos del turno matutino ya estaban reunidos, tomando café y conversando. Cuando Ricardo y Miguel entraron, las conversaciones cesaron y todos los miraron con curiosidad. Buenos días, equipo, dijo Ricardo. Quiero presentarles a Miguel Ángel Herrera, nuestro nuevo supervisor de diagnóstico especializado. A partir de hoy, el señor Herrera será el encargado de atender los casos más complejos y de desarrollar nuevos procedimientos de diagnóstico. También va a estar disponible para consultarle cuando tengan un problema que no puedan resolver. Varios mecánicos asintieron en señal de bienvenida. Miguel notó que 3 de ellos eran los mismos candidatos que habían sido entrevistados el jueves pasado, los que Ricardo había elegido sobre él. Se preguntó cómo se sentirían al verlo ahora como su supervisor. Herrera viene con 20 años de experiencia, continuó Ricardo. El jueves le salvó el día a don Arturo diagnosticando y reparando su RAM en 15 minutos. Así que cuando tengan dudas, no duden en consultarle. Está aquí para apoyarnos a todos. Miguel tomó la palabra. Buenos días, compañeros. Sé que algunos de ustedes son nuevos como yo, otros tienen años aquí. Quiero que sepan que no vengo a presumir experiencia ni a hacerla de maestro sabelotodo. Vengo a trabajar en equipo. Si tienen un problema difícil, con gusto los apoyo. Y si ustedes saben algo que yo no sé, que seguro hay muchas cosas, espero que también me enseñen. Aquí todos aprendemos de todos. Las palabras de Miguel rompieron cualquier tensión que pudiera haber existido. Varios mecánicos sonrieron y uno de ellos, un hombre de unos 45 años, con el nombre Jorge bordado en su camisa, se acercó a estrecharle la mano. Bienvenido, Herrera. Yo soy el más antiguo aquí. Llevo 16 años en la empresa. Si necesitas que te enseñe dónde está cada cosa o cómo funcionan nuestros procedimientos, cuenta conmigo. Gracias, Jorge. Lo voy a necesitar. La primera semana de Miguel en Transportes del Valle fue intensa, pero reveladora. Pasó los primeros 2 días simplemente observando cómo trabajaba el equipo, estudiando los procedimientos existentes, familiarizándose con los problemas más comunes de la flotilla. No intervino a menos que se lo pidieran, queriendo entender primero la dinámica del taller antes de hacer cambios. El miércoles por la mañana llegó su primera prueba real. Un Kenworth T680, uno de los tractocamiones más nuevos de la flotilla, había llegado con un problema frustrante que tenía a todo el taller desconcertado. El motor arrancaba bien, pero perdía potencia gradualmente hasta el punto de no poder mantener velocidad en carretera. 3 mecánicos diferentes ya lo habían revisado durante 2 días completos sin poder identificar la causa. El camión pertenecía a una de las rutas más importantes de la empresa, la que transportaba carga perecedera entre Ciudad de México y Monterrey, y cada día fuera de servicio representaba pérdidas significativas. Ricardo Solís había estado presionando al equipo para resolver el problema rápidamente, lo que solo aumentaba la tensión en el taller. Jorge fue quien tocó a la puerta de la oficina de Miguel a media mañana. Herrera, ¿tienes un momento? Tenemos un Kenworth que nos está volviendo locos. Ya llevamos 2 días sin poder identificar qué tiene. Ricardo está presionando para que lo entreguemos hoy, pero honestamente no sabemos ni por dónde seguir buscando. Miguel salió de su oficina y caminó hacia la posición donde estaba el tractocamión. Los 3 mecánicos que habían trabajado en él lo esperaban, claramente frustrados. Sus rostros mostraban el cansancio de 2 días de trabajo infructuoso, revisando y revisando sin encontrar respuestas. Miguel reconoció la expresión. Él mismo la había llevado muchas veces en su carrera cuando un problema se resistía a revelar sus secretos. Cuéntenme desde el principio qué han hecho, dijo Miguel, sacando una pequeña libreta donde acostumbraba a anotar detalles importantes. Necesito saber exactamente qué han descartado para no repetir pasos. Uno de los mecánicos, Fernando, un joven de unos 25 años con certificación reciente de una escuela técnica prestigiosa, explicó con detalle profesional. Primero revisamos todo el sistema de combustible completo. Cambiamos los 2 filtros principales. Verificamos la presión de la bomba de alta presión en diferentes rangos de RPM. Todas las lecturas están dentro de especificaciones del fabricante. Desmontamos y limpiamos los 6
inyectores. Verificamos sus patrones de aspersión en el banco de pruebas. Todos funcionan perfectamente. Revisamos el regulador de presión de riel, el sensor de presión de combustible, las líneas de alimentación y retorno. Todo el sistema de combustible está impecable. Después nos enfocamos en el sistema de admisión de aire, continuó Fernando. Revisamos el turbocompresor, medimos el juego axial y radial del eje, está dentro de tolerancias. Verificamos que no hubiera fugas de aceite hacia el lado de admisión. Inspeccionamos el intercooler completo buscando obstrucciones o fugas internas. Nada. Cambiamos el filtro de aire, revisamos todas las mangueras y abrazaderas del sistema de admisión. También ahí todo está bien. Miguel asentía mientras tomaba notas, impresionado por la meticulosidad del trabajo realizado. ¿El turbo está generando la presión de soplado correcta?, preguntó. Sí, respondió Fernando. Conectamos el manómetro y en aceleración total llega a las 35 psi que marca el manual. El actuador de la wastegate responde correctamente. Otro de los mecánicos, un hombre de unos 30 años llamado Rubén, agregó más información. También revisamos todo el sistema de escape. Buscamos restricciones, contrapresión excesiva, posibles obstrucciones. El convertidor catalítico está limpio, flujo libre. El filtro de partículas diésel está en buenas condiciones. Hicimos una regeneración forzada por si acaso, sin cambios en el problema. Y el sistema electrónico, intervino el tercer mecánico, un técnico mayor llamado Arturo. Conectamos el escáner profesional. Monitoreamos todos los sensores en tiempo real mientras el motor estaba funcionando. Sensor de masa de aire, sensor de temperatura de admisión, sensores de temperatura de refrigerante, sensor de posición del acelerador, sensores de presión del turbo. Todos mandan señales correctas. No hay ningún código de error almacenado, ni actual ni histórico. La computadora no detecta ninguna anomalía. Miguel escuchaba atentamente, su mente procesando toda la información. Era evidente que el equipo había hecho un trabajo exhaustivo, descartando sistemáticamente las causas más comunes. El problema tenía que ser algo menos obvio, algo que no aparecería en un escaneo rutinario. ¿Cómo se manifiesta exactamente la pérdida de potencia?, preguntó Miguel. Es gradual, repentina, intermitente, Fernando explicó. Es gradual pero consistente. El motor arranca perfectamente, funciona bien en ralentí, responde normal a aceleraciones en vacío. Pero cuando lo ponemos bajo carga real, especialmente en carretera, comienza a perder fuerza. Al principio puede mantener velocidad, pero después de unos 20 o 30 kilómetros empieza a fallar. La velocidad máxima que alcanza va disminuyendo gradualmente. Eventualmente, incluso en terreno plano, no puede pasar de 60 kilómetros por hora. ¿Lo probaron en carretera ustedes mismos?, preguntó Miguel. Sí, respondió Rubén. Fernando y yo hicimos una prueba de ruta ayer. El comportamiento es exactamente como lo describe el operador. Funciona bien los primeros kilómetros, luego va perdiendo fuerza poco a poco. Es como si algo se fuera tapando o bloqueando gradualmente. ¿Revisaron el sistema de escape?, preguntó Miguel. Específicamente, la válvula de contrapresión del freno de motor. Los mecánicos se miraron entre sí. Revisamos el escape en general, admitió Fernando, pero no específicamente esa válvula. ¿Por qué esa en particular?, Miguel explicó mientras caminaba alrededor del tractocamión. Los síntomas que describen son clásicos de una válvula de contrapresión que se está quedando parcialmente cerrada. El freno de motor, también conocido como freno Jacob o freno de compresión, funciona creando contrapresión en el escape para usar el motor como freno. Cuando funciona correctamente, la válvula solo se cierra cuando el operador activa el freno de motor, pero a veces, por acumulación de carbonilla, desgaste del resorte de retorno o corrosión en el mecanismo, la válvula puede quedarse parcialmente cerrada incluso cuando el freno no está activado. Fernando fruncía el ceño, claramente interesado en la explicación técnica. ¿Por qué los síntomas son graduales y no constantes desde el inicio? Excelente pregunta, respondió Miguel. Porque el volumen de gases de escape depende de la carga del motor. Cuando arrancas en frío o funciona en vacío, el volumen de gases es relativamente bajo. Una restricción parcial no causa problemas notables porque no hay suficiente flujo para que la obstrucción sea significativa. Pero cuando pones el motor bajo
carga real, especialmente en carretera, el volumen de gases de escape aumenta dramáticamente. La misma restricción que era insignificante en ralentí ahora se convierte en un cuello de botella importante. Es como tratar de respirar a través de un popote. Si respiras tranquilo, no hay problema, pero si intentas correr mientras respiras solo por el popote, te ahogas. El motor está peleando contra su propio escape. Además, continuó Miguel, el calor se acumula gradualmente. Al principio el sistema de escape está relativamente frío, pero después de 20 o 30 kilómetros bajo carga, todo el sistema está súper caliente. El calor puede hacer que la carbonilla se expanda ligeramente, que los componentes metálicos se dilaten, empeorando la restricción. Por eso los síntomas son peores después de un rato de funcionamiento. Eso tiene sentido, dijo Arturo con admiración. ¿Por qué el escáner no detecta esto? Porque la mayoría de los sistemas de diagnóstico no monitorean la contrapresión del escape directamente, explicó Miguel. A menos que instales un manómetro físico en el escape, es casi imposible detectar una restricción parcial con el escáner. Los sensores de oxígeno en el escape monitorean la mezcla de combustión, no la presión del flujo. El motor puede estar quemando combustible perfectamente bien, pero si no puede expulsar los gases quemados con eficiencia, pierde potencia. Miguel se acostó debajo del tractocamión con una lámpara de LED potente que Jorge le había prestado. El sistema de escape de un Kenworth T680 es complejo, con múltiples componentes para cumplir con las estrictas normas de emisiones. Desde su posición bajo el vehículo, Miguel podía ver el laberinto de tubos, el convertidor catalítico, el filtro de partículas diésel, los sensores de oxígeno y la válvula de contrapresión del freno de motor ubicada estratégicamente en el múltiple de escape. Localizó la válvula de contrapresión, un componente robusto diseñado para soportar temperaturas extremas y presiones significativas. Visualmente parecía estar en buen estado, sin daños externos obvios, pero Miguel sabía por experiencia que los problemas reales de esta válvula siempre estaban en el interior, en el mecanismo que no se podía ver sin desarmar el componente. Usando su experiencia y su sentido del tacto, Miguel comenzó a inspeccionar el mecanismo externo de la válvula. Palpó el vástago del actuador, tratando de sentir si se movía libremente. Normalmente, cuando el freno de motor no está activado, el vástago debería poder moverse con relativa facilidad. Pero al presionarlo, Miguel sintió resistencia anormal. El vástago se movía, pero no con la suavidad que debería. Había un punto de fricción, como si algo estuviera trabando el mecanismo. Aquí está, dijo Miguel saliendo de debajo del camión, limpiándose las manos en su ropa de trabajo. La válvula de contrapresión está trabada. El actuador tiene resistencia al movimiento, lo que significa que el mecanismo interno no está regresando completamente a la posición abierta. Los tres mecánicos se agacharon para ver lo que Miguel había encontrado. Fernando metió la mano bajo el camión y palpó el vástago como Miguel le indicó. Tienes razón, dijo Fernando con sorpresa. Se siente trabado. ¿Por qué no lo noté antes? Porque no sabías qué buscar, respondió Miguel, sin crítica en su tono. A veces, los diagnósticos difíciles requieren saber exactamente dónde poner la atención. Ustedes hicieron un excelente trabajo descartando sistemáticamente todo lo demás. Eso hace que mi trabajo sea más fácil, porque ahora sabemos que el problema tiene que estar en lo que no revisaron específicamente. Miguel explicó el procedimiento de reparación mientras los mecánicos tomaban notas. Necesitamos desmontar la válvula completa. No es trabajo complicado, pero hay que tener cuidado con los empaques y las tuercas del múltiple de escape porque están sometidas a calor extremo y probablemente están fundidas por corrosión. Vamos a necesitar penetrante, llave de impacto y paciencia. Una vez que saquemos la válvula, la vamos a desarmar completamente, limpiar cada componente, verificar el estado del resorte de retorno y revisar si hay daños en las superficies de sellado. El equipo se puso manos a la obra bajo la supervisión de Miguel. Fernando y Rubén trabajaron en desmontar la válvula mientras Miguel les explicaba cada paso y las precauciones que debían tomar. Arturo preparó las herramientas necesarias y organizó el área de trabajo para que el proceso fuera eficiente. El desmontaje tomó casi una hora. Las tuercas del múltiple de escape estaban efectivamente fundidas por años de
exposición a altas temperaturas. Tuvieron que aplicar penetrante varias veces, usar calor controlado con soplete para aflojar la corrosión y trabajar con paciencia para no dañar las roscas. Miguel observaba el proceso, interviniendo solo cuando era necesario para dar consejos o advertir sobre posibles problemas. Cuando finalmente lograron extraer la válvula completa, la llevaron a un banco de trabajo limpio. Miguel procedió a desarmarla metódicamente, colocando cada componente en orden para facilitar el reensamble. Al abrir la carcasa de la válvula, el problema se hizo inmediatamente visible. El interior estaba cubierto con una capa gruesa de carbonilla negra, residuo endurecido de la combustión que se había acumulado durante meses de operación. «Miren esto», dijo Miguel señalando el mecanismo interno. La carbonilla se acumuló alrededor del vástago de la válvula y en el asiento de la mariposa. Cuando el operador activa el freno de motor, la válvula se cierra completamente y funciona bien para generar contrapresión. Pero cuando suelta el freno, el resorte de retorno intenta abrir la válvula completamente, pero la carbonilla actúa como pegamento, manteniendo la válvula parcialmente cerrada. Además, continuó Miguel examinando el resorte, miren este resorte de retorno. Está debilitado por fatiga y calor constante. Un resorte nuevo debería tener mucha más tensión. Este está tan débil que incluso sin la carbonilla probablemente no tendría fuerza suficiente para abrir la válvula completamente. Tenemos dos problemas, la carbonilla y el resorte desgastado. Los tres mecánicos observaban fascinados. Era como una clase magistral de diagnóstico automotriz. Fernando sacó su teléfono y tomó fotografías del mecanismo desarmado, queriendo documentar el hallazgo para referencia futura. «¿Cómo sabías que era específicamente este problema?», preguntó Rubén. «Por el patrón de los síntomas», respondió Miguel, mientras comenzaba a limpiar meticulosamente cada componente con limpiador de carburadores y un cepillo de alambre. «Y porque hace 8 años tuve un caso idéntico en un International 9400i. Me costó 3 días completos descubrirlo porque también estaba buscando en el sistema de combustible, en la inyección electrónica, en el turbo. Revisé absolutamente todo lo que ustedes revisaron. Al final, por pura desesperación, decidí revisar cada componente del sistema de escape meticulosamente. Cuando encontré la válvula trabada, me sentí como ustedes probablemente se sienten ahora, aliviado de haber encontrado el problema, pero frustrado de haber tardado tanto. Desde entonces, siempre que veo pérdida gradual de potencia sin códigos de error, verifico el sistema de escape antes que nada, específicamente esta válvula, porque es un punto de falla común que muchos mecánicos no consideran porque no está en los procedimientos de diagnóstico estándar. ¿Por qué no está en los procedimientos estándar si es un problema común?, preguntó Fernando. «Buena pregunta», respondió Miguel, «porque los manuales de servicio están escritos por ingenieros que diseñan sistemas perfectos en papel, pero el mundo real es diferente. En condiciones ideales, con combustible de calidad perfecta, mantenimiento impecable, esta válvula debería durar toda la vida del motor. Pero en el mundo real, con combustible diésel mexicano, que a veces tiene impurezas, con motores que trabajan bajo cargas extremas, con intervalos de mantenimiento que a veces se extienden más de lo recomendado, estas válvulas se ensucian. Es conocimiento que solo se gana con experiencia de campo, no leyendo manuales». El proceso de limpieza tomó otra hora. Miguel trabajaba meticulosamente, asegurándose de que cada componente quedara perfectamente limpio, sin rastro de carbonilla. Enseñó a los mecánicos técnicas específicas para limpiar las superficies de sellado sin dañarlas, cómo verificar que el vástago se moviera libremente después de la limpieza, cómo inspeccionar visualmente las superficies de contacto en busca de desgaste o picaduras. «Necesitamos un resorte de retorno nuevo», dijo Miguel después de terminar la limpieza. «Este está muy debilitado. ¿Tienen resortes en stock?». Arturo revisó el catálogo de refacciones en la computadora. «Tenemos resortes para varias válvulas de freno de motor, pero necesito el número de parte específico». Miguel examinó el resorte viejo y encontró un número parcialmente visible grabado en una de las espiras. Arturo lo buscó en el sistema y encontró que tenían 2 resortes nuevos en inventario. «Perfecto», dijo Miguel. «Tráelos para compararlos con el original y asegurarnos de que sean idénticos». Mientras esperaban
instalaban el resorte nuevo, Miguel aprovechó para explicar al equipo la importancia de documentar este tipo de hallazgos. Fernando, quiero que escribas un reporte detallado de este caso. Incluye los síntomas iniciales, todo lo que revisaste antes de encontrar el problema, cómo se diagnosticó finalmente, las fotografías del mecanismo de Sarma-2 y el procedimiento de reparación. Vamos a agregar este reporte a nuestra base de conocimientos para que cualquier mecánico que enfrente síntomas similares en el futuro sepa exactamente qué buscar. ¿Vamos a crear una base de conocimientos?, preguntó Fernando entusiasmado. Eso sería increíblemente útil. Absolutamente, respondió Miguel. Es algo que quiero implementar. Cada problema difícil que resolvemos es una oportunidad de aprendizaje para todo el equipo. Si lo documentamos bien, el siguiente mecánico que enfrente este problema no tendrá que pasar por el mismo proceso de prueba y error. Eso nos hace más eficientes como equipo. Cuando llegó el resorte nuevo, Miguel lo comparó cuidadosamente con el original antes de instalarlo. Verificó que las dimensiones fueran idénticas, que el número de espiras coincidiera, que la tensión fuera la correcta. Satisfecho con la comparación, procedió al reensamble de la válvula. El proceso de reensamble fue tan metódico como el desmontaje. Miguel guiaba a Fernando paso a paso, explicando la importancia de cada detalle, cómo aplicar el torque correcto a los tornillos de la carcasa para asegurar sellado sin dañar las roscas, cómo verificar que el vástago se moviera libremente antes de cerrar completamente la carcasa, cómo inspeccionar visualmente que todos los componentes estuvieran correctamente alineados. La reinstalación de la válvula en el tractocamión fue igualmente cuidadosa. Miguel enseñó al equipo técnicas para instalar empaques nuevos en el múltiple de escape caliente, cómo aplicar el torque correcto a las tuercas del múltiple, siguiendo un patrón específico para asegurar sellado uniforme, cómo verificar que no hubiera fugas en el sistema de escape después de la instalación. Cuando terminaron la instalación completa, habían pasado 4 horas desde que Miguel había diagnosticado el problema. Era significativamente más tiempo que los 15 minutos que le había tomado reparar la camioneta de don Arturo, pero Miguel sabía que el tiempo invertido valía la pena. No solo estaban reparando un camión, estaban capacitando a 3 mecánicos en un diagnóstico complejo que podrían aplicar en futuros casos. «Listo», dijo Miguel limpiándose las manos. «Ahora vamos a probarlo». Fernando arrancó el motor del Kenworth. El motor rugió a la vida con la potencia característica de un diésel bien afinado. En ralentí sonaba perfecto, suave y constante. Miguel monitoreó el escape visualmente y con el oído, verificando que no hubiera fugas ni ruidos anormales. Todo parecía correcto. «Vamos a hacer una prueba de ruta», dijo Miguel. «Fernando, tú manejas. Rubén y yo vamos contigo para monitorear el desempeño. Arturo, quédate aquí y documenta todo mientras nosotros no estamos». Los 3 subieron a la cabina del Kenworth. Fernando condujo el tractocamión fuera del taller y tomó la ruta hacia la autopista. Durante los primeros kilómetros, el motor funcionaba perfectamente, respondiendo con potencia inmediata a cada presión del acelerador. 20 kilómetros, anunció Fernando. Ningún problema hasta ahora. Antes a esta distancia ya estaba empezando a perder fuerza. Continúa, dijo Miguel. Quiero llegar a los 50 kilómetros para estar completamente seguros. Siguieron conduciendo. 30 kilómetros, 40 kilómetros, 50 kilómetros. El motor mantenía su potencia constante, sin ningún signo de la pérdida gradual de fuerza que había plagado al tractocamión durante días. Fernando aceleró en una subida pronunciada, algo que antes había sido imposible. El Kenworth subió la pendiente sin problema, manteniendo velocidad constante. «Está curado», dijo Rubén, con una sonrisa amplia. «Funciona como nuevo». Fernando conducía con una mezcla de alivio y admiración. 2 días completos revisando todo lo que sabíamos revisar, y era algo que ni siquiera consideramos. «¿Cómo aprendemos a pensar como tú, Miguel?» Miguel sonrió. «Con experiencia y errores. Cada problema que no puedes resolver inmediatamente es una lección. La clave es documentar lo que aprendes, compartirlo con el equipo y nunca asumir que sabes todo. Yo llevo 20 años en esto y todavía encuentro problemas que me sorprenden. La diferencia es que ahora tengo 20 años de problemas anteriores como referencia».
Rusia. Regresaron al taller después de una prueba exitosa de 80 kilómetros. El Kenworth estaba completamente reparado, listo para regresar a servicio. Fernando elaboró un reporte detallado del caso, incluyendo todas las fotografías y el procedimiento completo. Miguel revisó el reporte y lo aprobó para agregarlo a la base de conocimientos que estaba creando. Fernando se acercó a Miguel con una sonrisa. Gracias, Herrera. Nos ahorraste otros 2 días de estar dando vueltas. Para eso estoy aquí, respondió Miguel. Y la próxima vez que vean este problema ya van a saber qué buscar. Así todos aprendemos. La noticia del diagnóstico exitoso se corrió rápidamente por el taller. Para el viernes de esa primera semana, Miguel ya había ayudado a resolver otros 3 casos difíciles. Un problema intermitente en el sistema eléctrico de una camioneta Silverado, una falla extraña en la transmisión automática de un Freightliner y un ruido misterioso en el diferencial de un Volvo. En cada caso, Miguel no solo resolvía el problema, sino que explicaba a los mecánicos involucrados cómo había llegado al diagnóstico y qué buscar en el futuro. El viernes por la tarde, Arturo Mendoza visitó el taller. Miguel estaba en su oficina revisando los reportes de la semana cuando Arturo tocó a su puerta. ¿Cómo va su primera semana, Herrera? Muy bien, don Arturo. Excelente equipo de trabajo. Eso me dicen, respondió Arturo entrando a la oficina. Ricardo me informa que ya resolvió 4 casos que tenían estancados a mis mecánicos. Miguel sonrió modestamente. Solo apliqué experiencia, don Arturo. Problemas que he visto antes. Exactamente para eso lo contraté, dijo Arturo. Mire, Herrera, vine porque quiero hablarle de algo. La semana entrante voy a inscribirlo en un programa de certificación profesional. Son cursos intensivos de diagnóstico electrónico, sistemas de inyección de última generación y gestión de mantenimiento. La empresa paga todo. Van a ser 6 meses de clases los sábados. ¿Le interesa? Miguel se sorprendió gratamente. Por supuesto, don Arturo. Siempre he querido certificarme formalmente. Excelente. Y hay algo más. Estoy planeando expandir el taller. Quiero abrir un segundo turno nocturno y aumentar la capacidad de servicio. Cuando eso pase, voy a necesitar un gerente de taller. Ricardo se va a enfocar más en la parte administrativa y necesito a alguien que maneje las operaciones técnicas día a día. ¿Cree que en 6 meses estará listo para ese puesto? Miguel tardó en responder, procesando la magnitud de lo que Arturo le estaba ofreciendo. Don Arturo, hace una semana me rechazaron para un puesto de mecánico. Ahora me está ofreciendo ser gerente. Lo sé, respondió Arturo. ¿Y sabe por qué se lo ofrezco? Porque en una semana ha demostrado algo que ningún certificado puede probar, que tiene el conocimiento, la actitud y la capacidad de enseñar a otros. Esas son las cualidades de un líder, no solo de un mecánico. Voy a dar mi mejor esfuerzo, don Arturo. No espero menos, dijo Arturo. Ah, y una cosa más. A partir del próximo mes, su sueldo sube a 18,000. Considérelo un reconocimiento por el trabajo de esta semana. Los meses siguientes fueron de crecimiento intenso para Miguel. Los sábados asistía religiosamente a sus clases de certificación, donde descubrió que su conocimiento práctico hacía que los conceptos teóricos fueran mucho más fáciles de entender. Sus instructores quedaban impresionados con su capacidad para relacionar cada principio técnico con casos reales que había enfrentado. En el taller se ganó el respeto completo del equipo, no solo por su conocimiento, sino por su humildad para aprender de otros y su disposición constante para enseñar. Desarrolló un sistema de reuniones semanales donde se discutían los casos más interesantes de la semana, creando un ambiente de aprendizaje continuo. Implementó un programa de mentoría donde los mecánicos más experimentados guiaban a los nuevos, asegurando que el conocimiento se transmitiera efectivamente. 6 meses después de su primer día, Miguel recibió su certificación profesional en diagnóstico automotriz avanzado. Una semana más tarde, Arturo lo llamó a su oficina ejecutiva. Herrera, llegó el momento, dijo Arturo. La expansión del taller empieza el próximo mes. Quiero que asuma como gerente de taller con un sueldo de 25,000 pesos mensuales. Va a supervisar a 40 mecánicos en 2 turnos completos. ¿Está listo? Estoy listo, don Arturo. Confío en usted, Herrera. Y confío porque cada día me ha demostrado que mi decisión de darle una oportunidad fue la correcta. Como nuevo gerente
gerente de taller, Miguel implementó cambios significativos. Creó un programa de capacitación continua donde todos los mecánicos tenían oportunidad de especializarse en diferentes áreas. Desarrolló un sistema de diagnóstico documentado donde cada problema resuelto se registraba con el procedimiento utilizado, creando una base de conocimiento accesible para todos. Estableció estándares de calidad más altos, pero también dio a su equipo las herramientas y el tiempo necesario para cumplirlos. Un año después de haber sido contratado, Miguel estaba en su oficina revisando reportes cuando tocaron a su puerta. Era Jorge, el mecánico veterano que lo había recibido el primer día. «Pásale, Jorge. ¿Qué se te ofrece?» «Jefe, hay alguien afuera que quiere hablar contigo. Dice que viene buscando trabajo como mecánico». Miguel salió de su oficina y caminó hacia la entrada del taller. Ahí encontró a un hombre de unos 30 años, vestido con ropa de trabajo gastada pero limpia, sosteniendo un currículum en manos temblorosas. Su lenguaje corporal era el de alguien que había tocado muchas puertas sin éxito. «Buenos días», dijo Miguel. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Buenos días, señor. Mi nombre es Rafael Cortés. Vengo a ver si hay alguna vacante para mecánico. Tengo 15 años de experiencia, pero mi taller cerró hace 8 meses y no he podido encontrar trabajo». Rafael le extendió su currículum. Miguel lo tomó y comenzó a leer. Era similar al suyo de hace un año, pura experiencia laboral, sin certificaciones formales. 15 años trabajando en talleres pequeños, especializado en motores a gasolina y sistemas eléctricos. Referencias de antiguos jefes y clientes satisfechos, pero ningún papel de alguna institución educativa. Miguel observó las manos de Rafael. Estaban manchadas de grasa, ásperas del trabajo, iguales a las suyas. Vio en Rafael a sí mismo un año atrás, un profesional competente que el sistema descartaba por no tener los papeles correctos. «¿Por qué dejó su último trabajo?», preguntó Miguel. «El dueño se jubiló y cerró el taller», respondió Rafael. «Desde entonces he buscado en todos lados, pero siempre me piden certificados que no tengo. Sé trabajar, señor. Conozco motores. Puedo diagnosticar y reparar casi cualquier cosa, pero en papel solo parezco un mecánico sin estudios». Miguel sonrió, reconociendo las mismas palabras que él había dicho hace un año. «Dígame, Rafael, ¿alguna vez se ha enfrentado a un problema que nadie más podía resolver?» Rafael pensó un momento. «Hace 2 años llegó un Honda Accord con un problema eléctrico intermitente que 3 talleres no habían podido encontrar. Pasé una semana completa rastreando cada circuito hasta que descubrí que era un cable de tierra corroído dentro del arnés principal. Imposible de ver sin desmantelar medio tablero. El dueño casi llora de felicidad cuando se lo entregué funcionando». Miguel asintió. «Ese tipo de perseverancia y atención al detalle es exactamente lo que necesitamos aquí. ¿Cuándo puede empezar?» Rafael lo miró con incredulidad. «¿Está hablando en serio? No va a pedirme certificados». «Los certificados los podemos conseguir después», respondió Miguel. «Primero quiero ver qué sabe hacer. Va a empezar como mecánico general con un sueldo de 11,000 pesos mensuales. Si en 3 meses demuestra que es tan bueno como dice, hablamos de un aumento y de inscribirlo en cursos de certificación que la empresa paga. ¿Le parece justo?» Rafael no podía creer lo que escuchaba. «Sí, señor, más que justo. ¿Cuándo empiezo?» «El lunes a las 7 de la mañana. Venga con ropa de trabajo y ganas de aprender. Aquí valoramos la experiencia real, pero también queremos que nuestro equipo siga creciendo profesionalmente». «Gracias, señor», dijo Rafael, su voz quebrándose ligeramente. «No sabe lo que esto significa para mí». «Sí lo sé», respondió Miguel. «Créame que lo sé perfectamente». Cuando Rafael se fue, Jorge se acercó a Miguel. «¿Lo contrataste sin pedirle certificados?» «Igual que don Arturo me contrató a mí», respondió Miguel. «¿Viste sus manos, Jorge? Son las manos de alguien que sabe trabajar. Y su historia sobre el Honda con el problema eléctrico, ese tipo de diagnóstico requiere paciencia, lógica y experiencia real. Los papeles podemos conseguirlos. El conocimiento práctico no se puede inventar». «Aprendiste bien de don Arturo», comentó Jorge con admiración. «Aprendí que a veces la mejor inversión que puede hacer una empresa es darle una oportunidad a alguien que el sistema descartó injustamente», dijo Miguel. Rafael resultó ser exactamente lo que Miguel esperaba, un mecánico excepcional cuyo único problema había sido la falta de oportunidades. En 3 meses se convirtió en uno de los elementos más valiosos del equipo, especialmente en diagnóstico
diagnóstico eléctrico complejo. Miguel cumplió su promesa. Lo inscribió en cursos de certificación y le aumentó el sueldo a 14,000 pesos. 2 años después de su primer día en Transportes del Valle, Miguel había transformado el taller en un centro de excelencia en mantenimiento de flotillas. La reputación de su equipo se extendió por todo el sector. Arturo estaba tan satisfecho con los resultados que abrió 2 talleres satélite adicionales y puso a Miguel a cargo de supervisar las operaciones técnicas de los 3. Ahora Miguel no solo gerenciaba mecánicos, estaba formando gerentes. Rafael, quien había llegado con la misma desesperanza que Miguel un par de años atrás, fue promovido a supervisor de uno de los talleres nuevos. Otros mecánicos que Miguel había contratado y capacitado también habían ascendido a posiciones de liderazgo. El programa de mentoría que Miguel implementó se convirtió en modelo para otras empresas del sector. Una tarde, Arturo llamó a Miguel a su oficina. Herrera, quiero hablarle de algo importante. Miguel se sentó frente al escritorio de Arturo, quien tenía una expresión seria, pero satisfecha. Hace 3 años, dijo Arturo, mi camioneta se descompuso en el estacionamiento. Un mecánico a quien mi gerente había rechazado me ayudó en 10 minutos. Ese día tomé una decisión que podría haber sido un error, pero resultó ser una de las mejores de mi vida profesional. Miguel sonrió. Para mí fue la oportunidad que cambió mi vida, don Arturo. Y eso me lleva a lo que quiero proponerle, continuó Arturo. Estoy pensando en retirarme parcialmente. Quiero viajar, pasar más tiempo con mi familia. Necesito a alguien en quien confíe plenamente para manejar toda la división de mantenimiento de la empresa. Quiero que sea mi director de operaciones técnicas, con participación accionaria en la empresa. Miguel se quedó sin palabras. Don Arturo, yo era un mecánico desempleado hace 3 años. Lo sé, interrumpió Arturo. Y mire lo que ha logrado en ese tiempo. No solo transformó nuestro taller, creó un sistema de desarrollo profesional que está formando a la siguiente generación de líderes en mantenimiento. Rafael, quien usted contrató cuando otros lo hubieran rechazado, ahora es uno de nuestros mejores supervisores. Eso no es suerte, Herrera. Eso es liderazgo. Miguel pensó en el camino recorrido. Desde aquel día humillante cuando lo rechazaron en 5 minutos, hasta este momento donde le ofrecían ser socio de la empresa. Todo había comenzado con un simple acto de ayudar a alguien con un problema mecánico, sin esperar nada a cambio. Acepto, don Arturo, dijo Miguel, y prometo honrar su confianza de la misma forma que he tratado de hacerlo desde el primer día. Excelente, respondió Arturo extendiendo su mano. Bienvenido al equipo directivo, socio. Esa noche, Miguel llegó a casa donde Elena lo esperaba con la cena preparada. Sus 2 hijos, Carlos de 12 años y Ana de 9, hacían la tarea en la mesa del comedor. Era una escena de normalidad doméstica que 3 años atrás parecía imposible. Elena, tengo noticias, dijo Miguel abrazando a su esposa. Me hicieron socio de la empresa. Elena lo abrazó con fuerza, lágrimas de alegría en sus ojos. Sabía el camino difícil que Miguel había recorrido, las puertas cerradas, las humillaciones, las noches donde él se preguntaba si alguna vez volvería a tener un trabajo digno. Durante la cena, Miguel les contó a sus hijos sobre su día. Carlos le preguntó, papá, ¿es verdad que hace 3 años te corrieron de un trabajo en solo 5 minutos? Miguel asintió. Sí, hijo, me dijeron que no servía porque no tenía unos papeles. ¿Y ahora eres jefe de muchas personas?, preguntó Ana. Ahora soy socio de la empresa, respondió Miguel, pero no por los papeles, que eventualmente conseguí. Es por el trabajo que he hecho y porque alguien tuvo el valor de darme una oportunidad cuando otros me rechazaron. ¿Quién te dio la oportunidad?, preguntó Carlos. Un hombre sabio llamado don Arturo, respondió Miguel. Él vio más allá de lo que decía mi currículum. Vio lo que podía hacer, no lo que me faltaba. Por eso, cuando ahora llega alguien a pedir trabajo, trato de ver lo mismo. Las habilidades reales, el potencial, las ganas de trabajar, no solo los papeles. Elena observaba a Miguel con orgullo. Sabía que su esposo no solo había reconstruido su carrera, había mantenido su humildad y su compromiso de ayudar a otros. 5 años después de aquel día en el estacionamiento, Transportes del Valle había crecido exponencialmente. La división de mantenimiento que Miguel dirigía ahora daba servicio no solo a la flotilla propia, sino a otras empresas de transporte. El programa de capacitación que Miguel desarrolló se había convertido en una escuela técnica formal certificada, donde jóvenes de escasos recursos podían aprender
el oficio de mecánico con maestros que, como Miguel, valoraban tanto el conocimiento práctico como el teórico. Miguel nunca olvidó de dónde venía. En su oficina, enmarcado en la pared, guardaba su currículum original, aquel que Ricardo Solís había descartado en 5 minutos. No lo conservaba por resentimiento, sino como recordatorio de que el valor de una persona nunca debe medirse únicamente por credenciales en papel. Cada año, el día exacto del aniversario de su contratación, Miguel organizaba un evento especial en la empresa. Invitaba a mecánicos desempleados o en situación difícil a presentar sus habilidades en diagnóstico práctico. Los mejores recibían ofertas de trabajo o becas de capacitación. Lo llamaba el programa Segunda Oportunidad, y en 5 años había ayudado a más de 60 profesionales a reconstruir sus carreras. Un día, durante uno de estos eventos, Miguel reconoció a alguien entre los candidatos. Era Ricardo Solís, su antiguo gerente. Ricardo había dejado Transportes del Valle 2 años atrás y aparentemente había pasado por tiempos difíciles. Se veía mayor, cansado. Cuando sus ojos se encontraron con los de Miguel, Ricardo bajó la mirada avergonzado. «Señor Solís», dijo Miguel acercándose, «¿qué lo trae por aquí?» «Miguel, yo vengo a ver si hay alguna oportunidad. Sé que suena irónico, considerando lo que pasó hace años. No tengo derecho a pedir nada, pero...» Miguel levantó la mano, interrumpiéndolo. «Todos merecemos segundas oportunidades, señor Solís, incluso quienes no las dimos a otros. ¿Qué tipo de trabajo está buscando?» Ricardo explicó que después de dejar Transportes del Valle había tenido varios trabajos administrativos que no funcionaron. La industria había cambiado y su forma rígida de evaluar candidatos ya no era efectiva. Había aprendido, pero tal vez demasiado tarde. «Tengo un puesto disponible en el área de control de calidad», dijo Miguel. «No es gerencial, es trabajo de campo, verificando que nuestros procedimientos se cumplan correctamente. Requiere conocimiento técnico y capacidad de observación. El sueldo es modesto, pero tiene potencial de crecimiento. ¿Le interesa?» Ricardo lo miró con ojos húmedos. «Después de cómo te traté hace años, ¿me estás ofreciendo trabajo?» «Estoy ofreciendo una oportunidad», corrigió Miguel. «Igual que don Arturo me la dio a mí, igual que yo se la he dado a muchos otros. El ciclo no se rompe con venganza, señor Solís. Se multiplica con generosidad». Ricardo Solís aceptó el puesto y en los años siguientes se convirtió en uno de los empleados más dedicados de la empresa. La experiencia de haber estado en ambos lados de la mesa de entrevistas lo convirtió en un defensor apasionado del programa Segunda Oportunidad. 10 años después de aquel día que cambió su vida, Miguel Ángel Herrera era director general de operaciones de Transportes del Valle. Arturo Mendoza, ya completamente retirado, visitaba ocasionalmente la empresa que había construido, siempre con una sonrisa de satisfacción al ver cómo Miguel la había llevado a nuevas alturas. Una tarde, durante una de estas visitas, Arturo y Miguel caminaban por el taller principal. Ya no era el mismo taller de 10 años atrás. Ahora era un complejo de 4 naves industriales con tecnología de punta, pero seguía conservando la esencia de lo que Miguel había construido. Un lugar donde el conocimiento real valía tanto como las certificaciones, donde la experiencia práctica se respetaba y se cultivaba. «Herrera», dijo Arturo mientras observaban a los mecánicos trabajar, «¿alguna vez se arrepiente de haber ayudado a ese viejo tonto en el estacionamiento hace 10 años?» Miguel sonrió. «Nunca, don Arturo. Ese día recuperé mi fe en que el trabajo honesto y el conocimiento real todavía valen, y aprendí que 10 minutos pueden cambiar una vida». «Cambió la suya», asintió Arturo, «pero también cambió muchas otras. Cada persona a la que usted le ha dado una oportunidad ha cambiado otras vidas a su vez. Eso es un legado, Herrera, no solo un trabajo bien hecho». Esa noche, Miguel regresó a casa en el auto que la empresa le había asignado, un vehículo cómodo pero no ostentoso, fiel a su estilo. Elena lo esperaba como siempre. Sus hijos, ahora adolescentes, estudiaban carreras universitarias becados por el programa educativo de la empresa. Mientras cenaban, Carlos comentó que quería estudiar ingeniería automotriz. Ana mencionó que le interesaba la administración de empresas con enfoque en recursos humanos. Miguel escuchaba con orgullo, sabiendo que sus hijos habían crecido viendo que el éxito se construye con trabajo honesto, que las oportunidades se ganan con dedicación y que el conocimiento real, respaldado eventualmente por certificaciones,
habilidades es la verdadera riqueza profesional. Esa noche, antes de dormir, Miguel reflexionó sobre su jornada. 10 años atrás, lo habían descartado en 5 minutos por no tener los papeles correctos. 10 minutos después, lo habían contratado por demostrar conocimiento real. Y en los 10 años siguientes, había construido algo más valioso que cualquier título, un legado de oportunidades multiplicadas, de vidas transformadas, de conocimiento transmitido de generación en generación. El mecánico que un día fue rechazado por ignorante había demostrado que la verdadera sabiduría no está en los diplomas enmarcados en la pared, sino en las manos manchadas de grasa que resuelven problemas reales, en el corazón generoso que ayuda sin esperar recompensa, y en la visión de quien entiende que dar oportunidades a otros no solo cambia vidas individuales, sino que transforma industrias completas. Miguel cerró los ojos esa noche con la satisfacción de quien sabe que cada día vivido ha tenido propósito, que cada oportunidad recibida se ha multiplicado en oportunidades para otros, y que el ciclo virtuoso que don Arturo Mendoza inició hace 10 años con un simple acto de fe en un mecánico rechazado, ahora se había convertido en un movimiento que tocaba cientos de vidas cada año. Y todo había comenzado con 10 minutos que cambiaron una vida, y esa vida cambió muchas más.